¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan como todos los días en Ventanilla 28. Quédese con nosotros, estamos transmitiendo completamente en vivo y como todos los días tenemos funcionarios de los 3 niveles de gobierno para conocer más de cerca el trabajo que están realizando en beneficio de la ciudadanía de Nuevo León. Hoy aquí en el estudio nos acompaña Carlos Garza Ibarles, el secretario de Finanzas y tesorero general del Estado. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por la invitación y pues encantado de poder estar aquí platicando tesorero del Estado. Pues no sé si haya tesoro, pero ese ya no existe, pero definitivamente es un placer poder estar aquí platicando contigo y con tu audiencia. Casi 3 años ya de la administración, Carlos. Platícanos cómo recibieron esta administración y cómo estamos actualmente, al día de hoy. Mira, yo te diría que definitivamente el tema financiero sigue siendo uno de los grandes retos y uno de los grandes temas que siguen provocando de una u otra forma, pues que el Estado tenga que buscar múltiples soluciones para ir saneando la situación financiera que heredamos. Al final del día, la ciudadanía tiene que tener en cuenta que, pues para bien o para mal, en estas sociedades modernas, el recurso financiero es prácticamente el elemento vital para que las cosas funcionen. Y cuando nosotros llegamos, desafortunadamente llegamos con una restricción financiera muy, muy compleja. Lo que heredamos nosotros fue un déficit financiero, que aunque se oye así muy técnico, es una cosa muy simple y que cualquier ciudadano puede entender, y que es simplemente que cuando llegamos nosotros se gastaba más de lo que se tenía. Y efectivamente, al día de hoy, aunque hemos bajado ese desbalance, es decir, esos egresos o esos gastos, ahora, aunque siguen siendo superiores a lo que tenemos de ingresos, no están en la misma proporción en la que lo recibimos. ¿Cuál es el efecto de tener este desbalance entre lo que le ingresa al Estado y lo que gasta? Pues simple y sencillamente dejas de hacer cosas. Y un gobierno no puede dejar de hacer cosas. Un gobierno no puede dejar de pagarle a sus proveedores, que de una u otra forma son los que generan bienes y servicios para que podamos tener patrullas, medicamentos, para poder tener las escuelas en forma digna, para poder pagar salarios, para poder pagar todo. Esa situación de desbalance que heredamos, al día de hoy yo te diría que seguimos teniendo un reto, y es un reto complejo, afortunadamente no tan grave como lo recibimos, pero sí tenemos todavía presiones importantes en la parte presupuestal, y es importante aclararlo. Este año es un año atípico para Nuevo León, histórico en muchos aspectos. ¿A qué me refiero? Histórico porque así como les explico y les comento que el déficit es simplemente este desbalance entre lo que te ingresa y lo que gastas, cualquier ciudadano va a decir, pues ¿qué sonsos están en el gobierno? Pues bájenle al gasto. Gasta menos. Pues gasta menos. Eso es lo que hemos estado haciendo, gastando menos, pero hay cosas que por ley no podemos quitarnos. Heredamos pasivos importantes en materia de deuda, que son obligaciones con bancos, y pues eso es como aquel que debe una tarjeta de crédito o un crédito hipotecario, pues lo tiene que pagar, o si no, su problema financiero se va a agravar. Nosotros tenemos que pagar intereses, tenemos que pagar amortizaciones de la deuda, tenemos que pagar pensiones, y tenemos que pagarle a la universidad un convenio que tenemos con la federación, le tenemos que pagar a los poderes, al Poder Judicial, al Poder Legislativo. Todo ese gasto nosotros lo catalogamos como irreductible. Prácticamente es una obligación que tenemos por ley y difícilmente podemos reducirlo, de forma tal que el margen que tenemos cada vez es, digamos, en cierta medida menor. Entonces, ¿qué sí hemos hecho nosotros? Hemos ido bajándole precisamente a lo que sí podemos bajar. Es uno de los gastos más agresivos que tenía las administraciones anteriores, era precisamente gastos en los medios de comunicación. Nosotros hemos bajado drásticamente los recursos y que se transfieren a los medios de comunicación para obviamente difundir obras y bienes del gobierno estatal. Sí.
Y eso es un tema que es conocido y sabido por toda la sociedad, y los indicadores que hay de las distintas organizaciones a nivel nacional, eso es lo que documentan. Es decir, Nuevo León es ahorita prácticamente el tercer estado que menos gasta en comunicación en todo el país, después de Colima y ¿Cuánto se han Tlaxcala. ahorrado? Pues más de 1,000 millones anuales. 1,000 millones anuales. 1,000 millones anuales. A pesar de que le hemos bajado más de 1,000 millones anuales al gasto en comunicación, todavía nos faltan recursos. Ahorita te comentaba que este año es un año histórico, sí, porque es un año histórico porque se eliminó la tenencia. La tenencia, históricamente en Nuevo León, era un ingreso sumamente sustantivo e importante que permitía obviamente al Estado tener margen para operar. Desde el 2015, más bien desde el 2016, en el 2015 se aprueba, en el 2016 se empieza a disminuir gradualmente el pago de la tenencia para quedar totalmente eliminado en el 2018. La sociedad ahora no paga ese impuesto. Pero cuando hablamos de que la sociedad ahora no paga ese impuesto, es decir, que ahora no contribuye en esa cantidad, y esa cantidad en el 2015 a ahorita representaría 3,000 millones de pesos. Solo del año pasado, para este año, 1,800 millones de pesos. ¿Y cómo han hecho para recuperar ese Pues dinero? hemos tenido que seguirle bajando al gasto, ser muy estrictos en lo que asignamos en materia de gasto, y sobre todo hemos fortalecido nuestros ingresos. Hemos recaudado mejor lo que se cobra en materia vehicular, estamos recaudando mejor lo que se cobra en materia del impuesto sobre nómina. Y cuando hablamos mejor no significa que estamos aumentando impuestos, simplemente estamos siendo más eficientes y quitando algunos huecos o vacíos legales que había, en donde pues el contribuyente, no digo que abusaba, sencillamente aplicaba lo que decía la ley y eso le beneficiaba. Hemos estado cerrando estos huecos y eso ha ayudado en cierta medida a compensar un poco la pérdida de este recurso. Un ingreso muy bueno que hemos tenido y que la sociedad conoce, porque conoce de esta operación que hay de múltiples casinos que hay en el estado. Hay más de 30 y tantos casinos. Sí. Bueno, eso nos está generando alrededor de 900 millones de pesos para este año. ¿Es mucho o es poco? Bueno, pues es mucho, porque cuando llegamos se recaudaban 35 millones de pesos. Y cuando llegamos aquí al 2015 se recaudaban 35 millones y para este año vamos a recaudar 900 millones. ¿Y por qué esa diferencia? Porque tuvimos que hacer ajustes, porque cuando llegamos el mecanismo de pago de los casinos era a través de un convenio, no a través de, como dice la ley en materia de, tienen que pagar un impuesto en un porcentaje específico. Ajustamos estas digamos, disposiciones legales y eso nos arroja que tengamos una mucho mejor recaudación. Y eso obviamente pues es un tema a resaltar. Pero insisto, a pesar de todos estos esfuerzos en materia de ingresos, no hemos podido subsanar en su totalidad esta pérdida que estamos teniendo. Y cuando digo no hemos podido, pues es el gobierno que está trabajando en función de los ciudadanos, es decir, nosotros no somos un ente autónomo o supremo, simplemente nosotros estamos administrando los bienes de la ciudadanía. Y los bienes de la ciudadanía de una u otra forma son bienes que pues estamos obligados a gastarlos y a ejecutarlos bien. Cuando decimos que dejamos de percibir 1,800, pues simplemente son 1,800 millones que la ciudadanía ya no aporta para que se gasten en bienes y servicios públicos. Licenciado, vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con el secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Garza. Regresando a la pausa, platicamos de la inversión estatal este año. ¿Cuánto es? Y en comparación a cuando llegó esta administración, ¿qué tanto se incrementó? ¿Y en qué se está, a 4 meses de que finalice el año, en qué se está aplicando el presupuesto 2018? Una pausa, regresamos. Continuamos en Ventanilla 28, estamos platicando con Carlos Garza, el secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado. Secretario, nos quedamos con la inversión estatal este 2018. ¿Cómo andamos en inversión? ¿Qué tanto se incrementó en comparación a años anteriores? Mira, lo que nosotros, ahorita que estábamos hablando un poco de la situación financiera del Estado, este desbalance que recurrentemente hemos platicado con la ciudadanía y que les hemos comunicado que cuando recibimos la administración era un desbalance financiero mucho más complejo que el que tenemos ahora. Pues ese desbalance
imposibilita en cierta medida la capacidad de inversión. Sí. Y yo lo pongo en un ejemplo, pues si no tengo para operar, es decir, si yo como gobierno estatal me faltan recursos para operar, para pagar lo básico, los servicios, la nómina, las medicinas, pues definitivamente va a ser más difícil que tenga para invertir. No me estoy excusando de eso. Lo que estoy tratando de explicar es que la inversión que se está contemplando y que se ha estado impulsando en los últimos años y que definitivamente es mucho mayor a la que se estaba ejerciendo cuando llegamos, ha tenido que ser forzosamente a través de financiamiento. Y ahorita nos va a llevar a un tema de qué hemos hecho con la deuda. El financiamiento, hago un paréntesis para regresar ahorita a la inversión, el financiamiento no es malo. Todo agente económico, llámese persona, familia, empresa, gobierno, solicita financiamiento. El financiamiento es bueno porque nos permite traer dinero del futuro para gastarlo ahorita, para tomar una decisión ahorita, para comprar una casa, un carro, y a los gobiernos le pasa lo mismo. Podemos agarrar financiamiento para hacer obra pública productiva, que ese es el objetivo principal del financiamiento. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué hemos hecho con la inversión? La inversión la hemos incrementado considerablemente. Cuando llegamos nosotros en el Estado, estatalmente, es decir, con recursos del Estado, no de la Federación, se invertían alrededor de 3.800 millones. Para este año, nosotros vamos a invertir con recursos del Estado alrededor de 6.800 millones. Esto nos representa un poco más del 67%, como el 60 y tantos por ciento de aumento en la inversión. Si sumamos ambos componentes, es decir, tanto lo federal como lo estatal, vamos a tener este crecimiento que están viendo en pantalla, que es alrededor del 76%. Ahí está, 76% es el aumento que tenemos solo en la inversión que tiene que ver con la parte estatal. Si sumamos ambos componentes, el aumento va a ser significativo, ya sumándole la parte federal. ¿Y estos números que vemos en pantalla, dónde lo hemos reflejado? ¿A qué le están invirtiendo? Pues mira, pues buena pregunta. Traemos alrededor de 900 millones en el Cerezo de Apodaca, en remodelación y ajuste para poder adecuar ahí el reclusorio. Tenemos recursos que tienen que ver propiamente con el nuevo hospital psiquiátrico que se va a hacer, tenemos recursos en proyectos que tienen que ver con la pastora, tenemos recursos, hay más de 1,000 millones en proyectos municipales que por ley tenemos que transferirles y a través de este mecanismo es el que estamos asignándoles para que hagan obra en los municipios. Tenemos recursos asignados a reconstrucción de carreteras, tenemos recursos asignados a la mejora y el equipamiento de hospitales. Nunca en la historia de este estado reciente, en los últimos 20 y tantos años, se le había metido un solo peso al Hospital Metropolitano. Y el gobernador instruyó a que le metiéramos recursos. Estamos remodelándolo. Era una cosa no de neoloneses, es más, no de seres humanos, si lo queremos ver así, el que tuviéramos esas condiciones en el Hospital Metropolitano, que es el hospital más importante que tenemos en el estado, y que la ciudadanía desafortunadamente a veces no lo valora, lo reconoce. Bueno, hemos estado remodelando lentamente, pero avanzando. Ya hay varios pisos remodelados y seguimos en un plan de remodelación que implica, pues, para poder remodelar todo el Hospital Metropolitano se requieren alrededor de 500, 600 millones de pesos y vamos en esa ruta. Solo en equipamiento, en el hospital allá de Galeana, uno en Pesquería, otro en Juárez, un en Montemorelos, Sabinas, vamos a meter un poquito más de 150 millones de pesos. Mencionabas también el cumplimiento de los municipios para sus obras. Era tema recurrente en años anteriores que el municipio es que no me llegan los recursos. ¿Cómo va con el cumplimiento? Nosotros, mira, y es un muy buen punto, el gobernador y este gobierno es un gobierno municipalista. ¿En qué sentido? Reconocemos que el municipio es el ente más cercano al ciudadano y es importante fortalecer sus capacidades de acción y de reacción ante las necesidades de la ciudadanía. A nosotros no nos interesa propiamente quién ejerza o quién gaste el recurso, lo que importa es que el recurso llegue a la ciudadanía. Y efectivamente, cuando llegamos nosotros, el Congreso modificó algunas fórmulas para asignarle más recursos a los municipios. La única restricción que puso este gobierno es que los recursos no fueran a gasto corriente, es decir, que no se fueran a pagar nóminas y cosas burocráticas.
sino que fuera a inversión. Y eso es lo que estamos haciendo. Una buena parte de esta inversión va destinada a los municipios y ustedes van a ver en muchas partes del estado obras pequeñas de los municipios que están pagadas por los municipios, pero fondeadas por el estado. Vamos a ver parques, vamos a ver pavimentaciones, vamos a ver mejoras en escuelas, vamos a ver mejoras. O sea, no hay ese celo político, ¿no? Nosotros no tenemos ningún problema en la relación con los municipios. A los municipios no se les debe nada y eso es muy importante y yo creo que los municipios lo reconocen porque de una u otra forma a ellos les da tranquilidad y les da certeza en su planeación. Este ha sido un gobierno que hasta ahorita, y esperamos seguir así, no hemos tenido problemas con ninguno de los poderes. Anteriormente, a los poderes o los organismos autónomos, de una u otra forma, pues se les dejaba de apoyar, porque como había más gastos que ingresos, pues faltaba dinero y por lo tanto si faltaba dinero algo tenías que dejar de hacer. Y por eso cuando llegamos nosotros, pues se le dejaba de pagar a la universidad. Nosotros llegamos y se le debían 7 quincenas a la universidad, que en términos llanos eran casi 500 millones de pesos. Eso lo corregimos. Con la universidad vamos al corriente. Y eso hace que la universidad opere mejor, que pueda dar más servicio a la ciudadanía y que obviamente haya más posibilidades para nuestros jóvenes para que estudien educación media y educación superior. Y así podemos hablar de múltiples cosas que estaban de una u otra forma pues, mal administradas, como es el caso de los municipios. Ahorita no tenemos ningún problema, nuestra relación va bien, tanto en la forma como en el fondo. Y yo creo que ellos lo reconocen y hasta cierto punto lo valoran. El reto es cómo podemos hacer que estas relaciones se consoliden a través del tiempo y que el dinero no sea el factor que altere esta relación. Veía en una información, una noticia ahí en internet, que el gobierno del estado, la tesorería había adquirido un seguro de desastres naturales que no se adquiría desde el 2013. Es correcto. ¿Qué es este seguro? ¿Para qué sirve este seguro de desastres naturales y por qué es la importancia de haber adquirido? Pues no soy experto en temas meteorológicos, pero la realidad es que Nuevo León históricamente ha sido un estado que ha recibido embates de desastres que pues, desde el Gilberto y el más reciente Alex, que de una u otra forma transforman un poco la vida de la ciudadanía y obviamente pues transforman la lógica de cómo están las vialidades o algunas de las comunicaciones en el estado. Alex, pues, todo el mundo recordamos en el 2010, pues, sí, todo lo que nos dañó. Afectó muy fuertemente Constitución, Morones Prieto, El Río, localidades, municipios, accesos, y pues bueno, implicó eso que tuviéramos que erogar una gran cantidad de recursos como sociedad. Y el gobierno federal fue, creo yo, muy generoso en aportar una gran cantidad de recursos para subsanar este problema. Actualmente, las reglas son muy claras. Para poder acceder a esos recursos de los que hablo yo del gobierno federal, se tiene que contar con un seguro. Si no se tiene ese seguro, no puedes acceder. Efectivamente, estos problemas de desbalance financiero, es decir, este excesivo gasto, pues, insisto, obligaba a que el gobierno dejara de hacer ciertas cosas. Así como dejaba de pagarle a la universidad, pues dejó de comprar un seguro que es estratégico, para darnos un poco de tranquilidad de que no nos va a afectar más las finanzas. Entonces, lo que hicimos nosotros, y eso hay que reconocer, en el 2016 no pudimos hacerlo, pero en el 2017 nos vimos ya posibilitados de contratar este seguro. Nuevo León ahorita está asegurado, ojalá no suceda nada, pero si sucediese algo, tenemos hasta cierto punto este respaldo, y no nada más eso, el respaldo legal de que como contamos con un seguro podemos acceder a recursos del Fonden, que es el instrumento que se utiliza por parte del gobierno federal para, de una u otra forma, apoyar los desastres naturales. Estamos precisamente en ese proceso de empezar a contratar el seguro para el 2018-2019. Es decir, presupuestalmente tenemos ya el recurso asegurado. Eso tiene que ser un buen hábito. No así como aquel que por fortuna puede tener un seguro de vida o un seguro en su casa o un seguro de auto o un seguro médico, pues bueno, es una práctica que de una u otra forma ayuda a que puedas equilibrar mejor tu planeación financiera.
nosotros no teníamos efectivamente desde el 2013 seguro, ahora ya lo tenemos, haciendo un esfuerzo. Y hay que aclarar, cuando hablamos de nosotros, parecería ser que estamos hablando nada más en estricto sentido de los funcionarios. Sí. No, yo hablo de los ciudadanos. Nuevo León no tenía un seguro, ahora Nuevo León tiene un seguro. Nuevo León está. Porque estamos aportando a los ciudadanos. Nosotros creemos que la ciudadanía no ve mal que estemos asegurados, al contrario, porque sabe cómo es de repente, por un lado, muy generosa la naturaleza con Nuevo León, pero de repente nos da pues, unas sorpresas, sí. Y esas sorpresas, por cómo estamos nosotros constituidos geográficamente, pues nos pueden llevar a que podamos tener, en algunas ocasiones, pérdidas humanas. Afortunadamente en Alex no hubo, pero sí pérdidas materiales muy importantes, que para eso sirve el seguro. El área que representas, la Tesorería, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, es muy sensible en cuestión de transparencia. Todo esto que platicas al auditorio Ventanilla 28, ¿lo pueden consultar? ¿Es transparente la Secretaría? Mira, tocas un tema muy importante. Nosotros somos un gobierno, ahorita me voy a regresar específicamente a tu pregunta, pero yo quiero hacer un paréntesis nada más. Somos un gobierno muy observado. Y eso no lo podemos ocultar. Somos un gobierno muy observado por X o Y circunstancias. Nos audita la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría del Estado. Y eso obviamente, no quiero decir que esté mal, simplemente pongo el contexto porque eso nos hace de una u otra forma a rendir mejores cuentas y a ser más transparentes. Por ley, hay una ley de transparencia. Aclaro, hago un paréntesis, no por querer cumplir con la transparencia o no el exceso de información es sano, o sea, ni la poca información ni el exceso de información. Porque también hay que entender que el ciudadano y a algunas personas que les interesa ver cierta información, pues a veces no la comprenden o sencillamente es demasiado técnica que no hace ningún sentido tenerla ahí. A lo que quiero llegar con esto es que, volviendo a tu pregunta, ¿qué tan transparentes somos? Nosotros cumplimos con todo lo que la ley nos obliga. Y no nada más eso, con más. Hemos estado permanentemente generando boletines, comunicados, informando. Precisamente ayer tuvimos una reunión con la Comisión de Finanzas del Consejo de Nuevo León, que es un ente que está en la Ley de Planeación del Estado y que coadyuva con los burócratas, en este caso con un servidor, a buscar alternativas de cómo vamos saneando las finanzas. Y hay un gran reto ahí, que es el reto de pensiones del Estado, que nos consumen casi 5,000 millones de pesos. Pagar a estos 18,000 pensionados y jubilados que tenemos. ¿Y por qué lo menciono? Porque precisamente hoy estamos sacando un comunicado en donde estamos anunciando que se está contratando conjuntamente el sector privado, el Consejo de Nuevo León y nosotros un estudio para tener claramente rutas. Ahí están viendo en la gráfica lo que presiona al Estado. Lo que quiere decir eso es que cada año nos va a costar más el tema pensionario en el Estado. Entonces, una de las rutas que estamos explorando es tener un muy buen documento, robusto, que permita darle vuelta a este problema y que de una u otra forma nos dé elementos para hacia adentro tener claramente esas soluciones, pero también ante la Federación ir a solicitar apoyo para darle cabida a este problema. Y lo aclaro porque, hablando de la transparencia, pues las reuniones son muy transparentes, pues prácticamente las comunicamos por Facebook y estamos haciendo comunicados hoy específicos en donde estamos diciéndole a la ciudadanía que derivado de la reunión de ayer estamos en vísperas de contratar a un consultor. El recurso lo pone el Consejo Nuevo León a través de recursos privados y del Estado, y entonces ese es el tipo de cosas que permanentemente estamos haciendo. ¿A qué me refiero? A cosas que de una u otra forma informamos. Lo mismo hicimos con la reestructura de la deuda. La reestructura de la deuda es un tema que había tenido aquí en el Estado, pues digamos, algunos tintes de poca transparencia, y nosotros lo que hemos estado haciendo, para empezar, toda la deuda que se reestructuró fue licitada. Y eso es muy importante aclarar. Cuando hablamos de licitar es que no nos estamos poniendo de acuerdo con nadie, simplemente en sobre cerrado y con todos los protocolos de ley se está solicitando a los bancos, se solicitó, claro, a los bancos que presentaran sus propuestas. Y así fue como logramos
tener una competencia muy sana que propició lo siguiente. Yo sé que para la ciudadanía de repente es un poco Muy complicado. técnico. ¿Qué fue lo que logramos con la reestructura de la deuda? Lo voy a explicar en términos más simples. Cuando llegamos nosotros, imaginemos, nosotros no teníamos capacidad para poder pedir prestado. No había. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque, digamos, si lo pongo así, no estábamos en un buró de crédito, pero simplemente nuestros ingresos ya estaban, No te permitían pedir. ya estaban prestados, ya estaban comprometidos. Estaban comprometidos de más. Entonces lo que hicimos fue hablar con los distintos acreedores, es decir, a los que les debíamos, a decirle, oye, sí te debo, claro que te debo, pero no me pidas que todos mis ingresos estén comprometidos. Entonces, libérame ese compromiso que tengo para poder pedir prestado, para conseguir mejores términos y reestructurarte lo que te debo. Entonces, cuando llegamos, no había manera de que el Estado tuviera financiamiento, pero sí pudimos reestructurar y nos liberaron la principal garantía o fuente de pago que una persona, un empleado, cuando va y pide un crédito, ¿qué le piden? Pues si es un crédito hipotecario o un crédito de automóvil, Sí. pues te piden pues tu nómina. Ah, que no tengo nómina. Bueno, pues tus estados bancarios, a un aval, un bien inmueble que lo puedas poner como garantía. Que tu ingreso te haga fuerte. Que tu ingreso te haga fuerte. Entonces lo que hicimos nosotros es liberar estas garantías que nos estaban pidiendo todos los bancos para poder pedir prestado para adelante. Aclaro, el pedir prestado, como lo decía hace rato, no es malo. De hecho, es la única alternativa que tiene Nuevo León ahorita para poder invertir, para llevar a ese nivel de inversión al que estamos hablando hace rato. Por eso es importante que quede claro a la ciudadanía que el financiamiento se está utilizando en las cosas más prioritarias. ¿Por qué? Porque nos cuesta caro, es decir, no nos cuesta caro, es decir, nos cuesta trabajo tener que invertir, porque no sale solo de la operación de lo que los ciudadanos contribuyen, tenemos que pedir prestado, porque no hay manera de poder invertir si no pedimos prestado. ¿Qué fue lo que hicimos? Normalmente todos los créditos tienen una sobretasa, así como a alguien le cobran TIE más algo. Bueno, ese más algo, esa sobretasa, cuando llegamos implicaba que pagáramos 2.20 de sobretasa. Estamos hablando, uno diría, bueno, pues eso no es mucho, pues sí, estamos hablando de 30 y tantos mil millones. La sobretasa al día de hoy la tenemos en 0.7 y con la expectativa de que siga bajando. Todo eso ha generado ahorros en el flujo, prácticamente de un poco más de 3.900 millones de pesos, que ayudan en cierta medida a que esas presiones de gasto, ese gasto tan grande, ahora sea un poco menor, pero definitivamente sigue siendo un gasto considerable. ¿Ayuda? Sí. ¿Era algo que teníamos que hacer? Sí. ¿Es algo que hicimos muy transparente? Sí. ¿Por qué? Porque simplemente a todos los bancos se les invitó y prácticamente todos los bancos participaron, quedándose con estos financiamientos que reestructuramos. ¿Qué hicimos? Tengo el financiamiento A, llega el banco B y compramos el financiamiento A en términos más baratos. No es nada del otro mundo. Y ahora sí se acercan las instituciones. Exactamente. ¿Qué sucede cuando alguien tiene, la sociedad lo sabe? Antes, ya no tanto ahorita, pero antes, hace 4 o 5 años, estaba muy de moda el que saliera una nueva tarjeta de crédito que compraba los pasivos anteriores. Y alguien iba y decía, ok, ¿por qué? Porque esta nueva tarjeta te lo compraba en términos menores. Es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos reestructurando, pagando menores tasas de interés, generando menores reservas y por lo tanto permitiendo al Estado tener un poquito más de movilidad financiera en ese tema. Ahí vamos bien, tenemos todavía para pedir, es decir, y no nada más para este gobierno, no hicimos lo que heredamos incapacidad de pedir, eso fue lo que heredamos, tuvimos que destrabar esa incapacidad de pedir para poder pedir, y no, insisto, no estamos pidiendo para gastarnos en la burocracia, no podemos. El financiamiento no se puede gastar en gasto corriente, es extremadamente estricta la ley, la estamos invirtiendo. Pero lo que sí estamos haciendo, siendo responsables, es que cuando destrabamos este problema, lo que hicimos fue dejar para este gobierno capacidad de financiamiento, pero también para los que vengan. Pronóstico para 2019, nuevo gobierno federal, nuevo Congreso. Pronóstico complejo por la situación económica,
por las presiones que tiene el gobierno federal, así como el gobierno estatal tiene complicaciones que son complicaciones obviamente importantes que explicaba ahorita en este desbalance financiero que tenemos, el gobierno federal también. El gobierno federal tiene problemas con sus pensiones, el gobierno federal tiene problemas con la deuda, el gobierno federal tiene obviamente problemas con sus ingresos. Entonces, sí va a ser todo un reto, pero bueno, estamos confiados en que con lo que estamos haciendo aquí, que es simple y sencillamente el deber ser de las cosas, podemos nosotros ser hasta cierto punto un ejemplo de algo que pudiese ser utilizado como una especie, digamos, de buena acción vista por el gobierno federal. Es decir, si yo estuviera del otro lado del gobierno, y lo veo con los alcaldes, no puede uno estar trabajando con el gobierno del estado pidiendo algo cuando el alcalde no está haciendo bien su trabajo, cuando el alcalde no está poniéndole orden en donde le tiene que poner orden. Si nosotros queremos acceder a recursos federales y queremos pedirle al gobierno federal que nos apoye en ciertos problemas que traemos muy focalizados, pues cuando menos lo que tenemos que mostrarle al gobierno federal es que en lo que corresponde a la casa, que es decir, el gobierno estatal, lo estamos corrigiendo. Y en eso sí, por eso le hemos bajado fuertemente el gasto y por eso hemos subido fuertemente los ingresos sin cargarle la mano a la ciudadanía y sobre todo, por eso hemos reestructurado este pasivo que teníamos en términos de financiamiento. Secretario, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el gran reto de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado? Pues el reto es enorme porque Nuevo León es un estado complejo porque cuando hablo de estado no me refiero nada más al gobierno estatal, me refiero a la suma de todo, a los otros poderes, me refiero a los municipios, me refiero a la ciudadanía en general. Nuevo León es un estado próspero, afortunadamente, con un gobierno que tiene problemas financieros. Y el reto es fuerte porque si el país en los últimos 5 o 6 años creció poblacionalmente alrededor del 6%, Nuevo León creció arriba del 10%. Entonces, cuando hablamos de que nuestra población está creciendo en menos de 5 años, 10%, nos está eso dando un mensaje muy claro, que llegaron 500,000 de gentes más. Llegaron, no estoy diciendo migrantes, ¿no? Hay nuevos nacimientos y hay gente que llega también. Pero 500,000 de gentes en 5 años es un reto muy importante para todos, para la sociedad en general y obviamente para los gobiernos. ¿Por qué? Porque implica proveer de seguridad, implica proveer de educación, proveer de vialidades, salud, etcétera, etcétera. Los retos son importantes. Qué bueno que Nuevo León tiene este dinamismo, qué bueno que Nuevo León tiene esta capacidad de absorber a esta gente, es decir, a nuestra gente, pero obviamente para las finanzas de los estados y de los entes públicos que estamos pues, gestionando leyes, juzgando, me refiero al Poder Judicial, ahora la Fiscalía, todos estos entes, pues los retos van a ser mayores porque hay más población a la que tenemos que atender. Creo que el año se ve complejo en el cierre financiero, normalmente así son, porque para cierre de año hay que pagar aguinaldos y pagar todo ese tipo de cosas, pero bueno, estamos confiados en que vamos a seguir con esta contención del gasto que ha sido agresiva, me refiero a agresiva en términos de no estar gastando en cosas que no son importantes y seguir fortaleciendo los ingresos de forma tal que podamos tener los recursos suficientes para darle a la ciudadanía esos bienes y servicios públicos que se merecen. Nuevo León es un estado extremadamente generoso, bueno, que merece obviamente que lo que aporta se le regrese. ¿Y se le regrese cómo? Y no estoy hablando con el tema de la federación, estoy hablando aquí internamente. La ciudadanía aquí aporta cosas y requiere que los que estamos aquí verlo trabajando. Reflejado en él. Exactamente. Por eso creo yo que en cierta medida estamos recaudando más, porque de una u otra forma la sociedad está consciente que lo que estamos haciendo es hacer más eficiente el uso de los recursos. Secretario, muchas gracias por habernos acompañado, por gracias esta plática abierta. Hay que hacerlas más frecuentes para informarle a la ciudadanía qué se está haciendo con los dineros aquí en el estado de Nuevo León. Pues eso es más que obligado, yo creo que el dinero es de ellos y hay que informarles qué es lo que hacemos. El metro, antes de irnos. El metro. La línea 3 del metro. Pues la línea 3, pues la obra va avanzando. Estamos todavía en estas pláticas con Banobras destrabando el financiamiento, pero es importante que la ciudadanía sepa que independientemente de si Banobras nos va a prestar para poder conseguir estos 26 vagones que estamos pues queriendo ya licitar desde ese tiempo,
más bien, no licitar, sino adjudicar a la empresa que ganó la licitación desde hace casi 4 años. Estamos viendo rutas alternativas ya incluso con la banca privada para poder obtener esos recursos. Al final del día, como quiera, el gobierno estatal los va a pagar. Es decir, los preste Banobras o los preste alguien más, los tenemos que pagar. Entonces, no estamos detenidos, al contrario, estamos muy, muy avanzados. Ya tenemos varias opciones y yo creo que esas opciones de una u otra forma van a ayudar a que pronto se concrete este gran proyecto. Secretario, muchas gracias. Gracias, Lalo. Estés bien. Los esperamos mañana en punto de las 12:30 en Ventanilla 28. Pásala bien.